Dar inicio con el tema que corresponde al día de hoy, que es hipertensión pulmonar. Ese es un tema un poquito complicado porque trae algo de clasificaciones, muchos nombres y demás, pero lo que importa es que sepan de qué se trata el punto central de la plática, que es pues en sí la hipertensión pulmonar, no tanto de que memoricen tantos nombres que hay, pero sí sepan dónde se encuentran estas clasificaciones, estas columnas de nombres, y ahí la información pues ustedes la tendrán en el momento que quieran, si quieren recordar algo. Bien, les decía que el tema es hipertensión pulmonar, la cual es un problema muy subdiagnosticado, debido a que es una patología, pues, más que nada que se presta a hacer un diagnóstico por exclusión, donde se descartan otras múltiples de patologías previamente para poder llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar. Tiene algunos datos un poco complicados para memorizar, pero como les repito, no se trata de memorizar, sino de comprender el funcionamiento, la fisiopatología, los cambios anatómicos que se presentan. Lo demás, pues ya es de estar revisando la literatura para volver a encontrar estos temas. Como definición de la hipertensión pulmonar, se dice que es un grupo heterogéneo de entidades clínicas con un espectro amplio de cambios patológicos a nivel vascular pulmonar que producen incremento de la resistencia vascular pulmonar y de la presión vascular pulmonar. En fin, pues como les he dicho, las definiciones y los textos de literatura médica siempre se busca usar un lenguaje muy bonito, pero a veces esa belleza del lenguaje se pierde la comprensión, de manera que siempre me gusta confirmar que si lo que se está leyendo se está comprendiendo. De manera que voy a necesitar que alguno de ustedes de manera voluntaria me diga qué entiende, qué comprende con sus propias palabras de esta definición. Yo lo, ¿Quién lo, eres? Jessica. Jessica. Ujú. ¿Y cuál es tu apellido, Jessica? Martínez Guerra. Martínez Guerra, Jessica Elizabeth. Ok, adelante, Jessica, por favor. Ok, por entidades clínicas entiendo como procesos fisiológicos, como cambios fisiológicos que se dan, Son, pero son Jessica, patológicos. ¿Mande? son enfermedades. Ok. Entidades, se usa la palabra entidades en lugar de decir patologías o enfermedades. Ok, Ok. bueno, pues que se dan a nivel vascular. Esto de o sea, el incremento de las resistencias vasculares y de la presión vascular pulmonar es como, o sea, a consecuencia del incremento de la resistencia va a haber aumento de la presión vascular pulmonar, como lo hemos visto en fisiología. Ajá. Y esa resistencia vascular, que es el punto central de esta plática, resistencia vascular pulmonar, que va a condicionar de una manera directa el aumento de la presión vascular pulmonar. Y estas dos son las causas de que se produzcan muchas patologías a nivel clínico, es decir, muchos nombres de enfermedades, eso es, muchas enfermedades. Entonces, y un grupo de enfermedades muy variadas, es lo que quiere decir esta definición. Es un grupo de enfermedades muy variadas, con un amplio espectro, un número importante de alteraciones vasculares a nivel pulmonar y que como consecuencia, más bien al revés, que es la consecuencia de la resistencia vascular pulmonar aumentada, y esto nos lleva a que directamente se aumente la presión vascular. Y esta presión vascular es la que va a dar origen a ese número importante de enfermedades que a nivel clínico lo podemos detectar por signos y síntomas y apoyados en estudios de laboratorio y gabinete. Bien, eso es lo que es la definición, pues que como les digo, se dice muy bonito, grupo heterogéneo de entidades clínicas de un espectro amplio de cambios a nivel patológico. Quiere decir que va a haber muchas alteraciones anatomopatológicas de los vasos, de la microvasculatura pulmonar, que nos va a llevar, nuevamente repito, a aumento de la resistencia vascular pulmonar y con ello
a la hipertensión arterial pulmonar. Muy bien, pasando de la definición, diremos que la hipertensión pulmonar es la elevación de la presión arterial pulmonar. Fíjense que son dos términos diferentes. Hipertensión pulmonar es la elevación de la presión arterial pulmonar media, PAM, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, estando en reposo la persona, medido por cateterismo cardíaco, donde se considera que la presión normal capilar es de 14, con más o menos 3 milímetros de mercurio, de tal manera que si le quitamos 3 a 14 nos quedaría 11, y si le sumamos 3 a 14 nos quedaría 17, es decir, el rango de la presión capilar, de la presión arterial media, sería de 11 a 17, y como promedio 20. Aunado a esta hipertensión pulmonar que se determina por la PAM media, debe estar presente también lo que se llama la PCP, que es la presión capilar pulmonar, que debe ser menor de 15 milímetros de mercurio, y donde la resistencia vascular pulmonar determinada por las unidades Wood es una unidad de medida de la resistencia vascular pulmonar, donde se dice que es una medida híbrida, porque está compuesta de 3 unidades: unidades de volumen, unidades de presión y unidades de volumen, presión y se me fue el otro término: volumen, presión y tiempo. Entonces, esta unidad de Wood forma en sí 3 tipos de unidades que se suman, y que normalmente la resistencia vascular pulmonar debe ser de 1 a 1.5. Si está de 3 o mayor, ya se dice que se detecta o se confirma que está aumentada la resistencia vascular pulmonar. Bien, no sé si quedó claro lo que les dije, o si quieren que lo vuelva a decir de otra manera, o que alguien me diga que si le queda alguna duda en cuanto a la definición y las mediciones, las alteraciones que se presentan en la hipertensión arterial pulmonar. Bien. ¿Alguien abrió su micrófono? Adelante. Nomás iba a decir que, o sea, que no hay problema, doctor, que todo claro. Muy bien. Porque de esto depende que se comprenda lo que va a venir después. Ok. Entonces ya tenemos la definición de hipertensión pulmonar, y tenemos la base fisiopatológica de los cambios que se presentan para que se pueda confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Bien, vamos a repasar muy levemente algo que ya ustedes saben perfectamente, pero para estar todos en sincronía, determinaremos las partes más importantes que integran lo que se llama el circuito menor o el circuito pulmonar. Sabemos pues que la circulación pulmonar o circuito menor está integrada por el corazón, cavidades derechas, arterias pulmonares, arteriolas, y finalmente llegamos a capilares. Después de los capilares seguirían las vénulas, venas pulmonares, que van a dar a las cavidades izquierdas, pero estas ya no entran dentro del circuito pulmonar, solo hasta las venas pulmonares. Entonces, corazón derecho, arterias pulmonares, arteriolas, capilares, vénulas y venas pulmonares son las estructuras que en sí constituyen el circuito menor o el circuito, la circulación pulmonar o el circuito menor. Características de este circuito menor. Sabemos pues que la configuración del ventrículo derecho es de paredes delgadas, lo cual le permite una alta capacidad de volumen, comparados con las cavidades izquierdas. La constitución de las arterias pulmonares tienen una delgada capa muscular, lo cual las hace más distensibles, que tienen una mayor capacidad de volumen, pero lo importante es que no modifican su presión. A pesar de que pueden recibir un alto volumen, su presión no varía por la elasticidad que les da la delgadez de las paredes.
Y además tiene una gran área de sección transversal del lecho vascular pulmonar. Es decir, es innumerable, es muy rica la vasculatura a nivel pulmonar. Otras características que tienen es que posee este circuito menor un mecanismo llamado de reclutamiento, que en caso de aumentar el gasto cardíaco está en condiciones de poder recibir el incremento adicional. La poca influencia del sistema autónomo sobre los vasos pulmonares que afectan el tono vascular, es decir, es muy pobre la intervención de este sistema autónomo, que es el sistema que va de alguna manera a influir de una forma que produce vasoconstricción. Entonces, en este caso, tiene muy poca influencia y no interviene en los sistemas de manera importante en los sistemas de vasoconstricción. Lo cual, en conclusión, con todas estas características, se dice que este circuito menor, o circuito pulmonar, es un circuito de altos volúmenes con bajas presiones comparado con el otro circuito sistémico. Tenemos que la hipertensión pulmonar, pues, es la manifestación fisiopatológica del trastorno hemodinámico vascular pulmonar. Es decir, cuando la hemodinamia de este circuito se ve alterada, es cuando se presenta la hipertensión pulmonar. Y tenemos que la hipertensión pulmonar se clasifica en dos grandes grupos. Uno es la hemodinámica y otra es la clasificación clínica. La clasificación hemodinámica va a originar tres tipos diferentes de hipertensiones y estos a su vez originan a los 5 grupos clínicos, que son estos que tenemos acá abajo. Los grupos clínicos, a su vez estos 5 grupos clínicos van a originar por lo menos 6 subgrupos adicionales y estos 26 subgrupos van a dar a su vez otros tantos grupos de entidades patológicas. De manera que, como les anunciaba, es muy vasta las manifestaciones de enfermedad pulmonar debido a la hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos de una manera esquemática lo que es la clasificación hemodinámica, donde tenemos que se divide en 3 tipos la clasificación de la hipertensión pulmonar. Una es la que llamamos precapilar, la otra es la postcapilar y la tercera que es un mixto, que tiene características de las dos anteriores. ¿Cuál es la definición de la hipertensión pulmonar precapilar? Es donde vamos a encontrar una PAM, que es la presión arterial pulmonar media, igual o mayor a 20 milímetros de mercurio, pero que además vamos a tener una presión capilar pulmonar de menor o igual a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood. Y este trastorno hemodinámico de la precapilar está presente en los grupos 1, 3, 4 y 5 de la clasificación clínica, que es la que enseguida vamos a revisar. Y el otro tipo de hipertensión pulmonar, pues es la postcapilar, que igualmente tiene la misma característica de PAM mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, pero donde la presión capilar pulmonar va a ser mayor de 15 milímetros de mercurio. Acá es menor de 15, aquí es mayor de 15. Y la resistencia vascular pulmonar va a ser menor de 3 unidades Wood, que este tipo de presión pulmonar, hipertensión pulmonar, va a estar presente en los grupos 2 y 5. Y el tercero, pues, es la que tiene componentes de ambas presiones pre y postcapilar que ya mencionadas, donde la presión capilar pulmonar es mayor de 15 milímetros, que es el componente de la postcapilar, y donde la resistencia vascular pulmonar va a ser mayor o igual a 3 unidades Wood, que es la característica de la precapilar, de manera pues que esta es una mezcla, la tercera es una mezcla de las dos anteriores. Bien, esta entidad es una entidad heterogénea, la hipertensión pulmonar, desde el punto de vista fisiopatológico, como aquí ya lo estamos viendo.
que se refleja en su clasificación, donde la resistencia vascular pulmonar, déjenme ver si puedo usar el puntero, donde la resistencia vascular pulmonar y la presión capilar pulmonar son variables que van a condicionar tipos diferentes de hipertensión pulmonar, la cual está representada en todos los grupos clínicos. Es decir, ya que veamos la clasificación clínica, se va a comprender un poco más esto. Lo que nos está diciendo estas líneas es que la hipertensión pulmonar va a estar presente en los 5 grupos de hipertensiones pulmonares clínicas, que son los que pasamos a ver. La distribución entre la hipertensión pulmonar pre- y postcapilar es muy importante, ya que las estrategias terapéuticas pueden diferir considerablemente de una a otra. Los trastornos efectivos en la forma precapilar, los tratamientos efectivos en la forma precapilar pueden ser nocivos en los tipos postcapilar y viceversa. De ahí la importancia que podamos en un momento dado a nivel clínico poder definir si el padecimiento de nuestro paciente es a causa, la enfermedad que está presentando es a causa de una hipertensión pre o una clasificación postcapilar, o es un componente o es un paciente con una enfermedad que tiene características de ambas, es decir, un problema mixto. Bien, la clasificación clínica. Los trastornos clínicos se clasifican en 5 grupos por sus características anatomo-fisiopatológicas y terapéuticas similares. Solo son parecidos, no son iguales, pero tienen mucho parecido, los 5 grupos clínicos. A pesar de que las elevaciones de la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar pueden ser comparables en todos los grupos clínicos, sus mecanismos, o sea, las causas que los producen y los enfoques diagnósticos, así como las repercusiones pronósticas y terapéuticas, son completamente diferentes. Lo único que tienen en común es la resistencia vascular pulmonar y la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Pero para su diagnóstico, así como las manifestaciones a largo tiempo y algunos de sus tratamientos son diferentes. Y aquí tenemos la clasificación clínica. Ya vimos la hemodinámica, que eran 3 tipos de hipertensiones, y aquí es la clasificación de esas alteraciones hemodinámicas que vimos, es la que van a dar origen a estos grupos, a estos 5 grupos. Aquí solo tengo el grupo número 1 de la clasificación clínica. Esta clasificación clínica fue revisada en el simposio que se llevó a cabo en el 2018 en Niza, Italia. Cada 5 años se están haciendo estos simposios para revisar todo lo que concerniente a la hipertensión pulmonar. El anterior había sido del 2013, que se había llevado a cabo, creo que en Dallas, California. Bien, vemos que el grupo número 1 de los 5 grupos clínicos, a su vez se va a dividir en todos estos grupos. Estos grupos de hipertensión arterial pulmonar, fíjense que aquí ya no estamos hablando de hipertensión pulmonar, aquí estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, es decir, todos aquellos trastornos que se van a presentar a nivel precapilar, a nivel del sistema arterial pulmonar. Bien, de cavidades derechas. De tal manera, pues, que la hipertensión arterial pulmonar se va a subdividir en aquella que llamamos como hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria, la inducida por drogas o toxinas, inducida. Es muy diferente a que sea producida por, solo es inducida. Y otra que se llaman asociadas, están asociadas, pero no es la causante directa de la hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión arterial pulmonar se puede asociar con enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, en el VIH, en la hipertensión portal, en cardiopatías congénitas. Luego esta última revisión se adicionaron estos 3 grupos adicionales más,
que son los llamados respondedores a betabloqueadores de calcio. Otro grupo llamado con datos claros de involucro venocapilar. Y el último, síndrome de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. ¿Qué tienen en común todos este tipo de patologías del grupo número 1? Bueno, que todas tienen lesiones y fisiopatología igual y tratamiento teóricamente el mismo. Por eso es que se agruparon todos estos tipos de patologías en el grupo 1 de hipertensión llamado hipertensión arterial pulmonar, que su característica más importante que todas son de origen precapilar. Luego tenemos así el grupo 2 llamado hipertensión arterial debida a cardiopatía izquierda, es decir, ya estamos del otro lado del capilar, de vénulas, venas y cavidades izquierdas. Luego el número 3, hipertensión pulmonar debida a enfermedades pulmonares o hipóxicas. Aquí sí, la causa es causa-efecto. La enfermedad pulmonar o producto de la hipoxia es causa de la hipertensión pulmonar directamente. Y esto es, como ejemplo, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva y restrictivas. El cuarto grupo es la hipertensión pulmonar por obstrucción de la arteria pulmonar. E hipertensión pulmonar multifactorial o mecanismos poco claros, es decir, todo lo que no pudieron introducir en estos 3 grupos previos, los mandaron al cesto de la basura en el grupo número 5. ¿Qué es lo que tienen en común estas patologías? Que son hipertensiones que tienen una causa-efecto directa, que es cualquiera de los grupos, la causa con la que se relaciona es la causa de la hipertensión pulmonar, a diferencia del grupo anterior, que no hay una causa clara, bien definida, de causa-efecto para producir la hipertensión, por eso quedan nada más como relacionadas, asociadas, etcétera, pero nunca una causa directa de causa-efecto. Bien. No existen datos epidemiológicos comparativos de la prevalencia de la hipertensión pulmonar. En un estudio que se encontró por ahí donde participaron 4.579 pacientes que se les practicó ecocardiografía por alguna razón, solo el 10.5% resultaron con el diagnóstico de hipertensión pulmonar, y una hipertensión pulmonar que se tomó como base a la presión arterial pulmonar sistólica que fuera mayor de 40 milímetros de mercurio. De tal manera que este grupo estudiado se desechó pues la mayor parte de los 4.500, solo se quedaron 480 pacientes, creo, que son los que representaban el 10.5. De todos estos pacientes estudiados con ecocardiografía, solo este número, el 10.5, presentó hipertensión pulmonar. De estos pacientes que presentaron hipertensión pulmonar, se distribuyeron de la siguiente manera en los grupos, que ya acabamos de revisar, los grupos clínicos. El 78.7, casi el 80%, correspondían al grupo 2, es decir, aquellos pacientes que presentaban cardiopatía izquierda, es decir, el tipo de hipertensión postcapilar. El grupo número 3, que es a las pacientes que presentaban alguna neumopatía o hipoxia como responsable de la hipertensión, fueron solo el 9.7. Y el grupo 1, que es la presión arterial pulmonar, solo fueron el 4.2%. El resto, 7.4%, se distribuyó en los grupos poco definidos. Y esto es lo único que se puede considerar como prevalencia de estos casos estudiados, porque no hay un consenso internacional cómo poder determinar la prevalencia. Ahora sí, ya hablaremos directamente de hipertensión arterial pulmonar, ya no es solo hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar les decía que es una manifestación fisiopatológica del mecanismo hemodinámico.
Y seguimos con el grupo 1. El grupo 1, ¿por qué el grupo 1? Bueno, porque es el grupo que se tiene mayor conocimiento y avances en su tratamiento. Es decir, se tiene mayor, hay más estudios, mucho más estudios, y que el personal que se dedica a hacer investigación se ha enfocado en este grupo, y es por ello que es donde se ha hecho mayor avance, tanto en su conocimiento de fisiopatología y así como de su tratamiento. Y este grupo 1, porque es el grupo en que no hay una causa-efecto directo como responsable de la hipertensión, por tal cosa se dice que la hipertensión pulmonar constituye el núcleo del problema clínico y puede tratarse con medicamentos específicos. Es decir, hasta este momento, cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad del grupo 1, una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, sobre todo en la idiopática, no existe ningún otro mecanismo a quien responsabilizar de la elevación de la presión pulmonar más que el trastorno hemodinámico. Tiene cuadros clínicos comparables. Su anatomopatología de la microcirculación pulmonar prácticamente es idéntica en todas las patologías que vimos del grupo 1. Factor principal de la hipertensión, hablando ya en términos de fisiopatología, como dijimos al inicio, es la resistencia vascular pulmonar aumentada. Y tenemos que el aumento de la resistencia vascular pulmonar está relacionada con mecanismos es decir, los generadores principales de la resistencia vascular pulmonar van a ser aquellos factores de vasoconstricción. La vasoconstricción es un mecanismo bastante claro y bastante potente como productor o incremento más bien de la resistencia vascular pulmonar. La vasoconstricción, una vez que se establece en sus fases iniciales de cualquier patología del grupo 1, pasado unos meses o a veces años, se presenta el fenómeno que es conocido como de proliferación y remodelación. Proliferación, ustedes saben que pues es la generación de tejido. Esta mayor proliferación de tejido o celular a nivel de la pared vascular produce un remodelado, es decir, modifica la anatomía del vaso. Y consecuentemente, por ello, al proliferar y remodelar ese vaso, se disminuye la luz, con lo cual va a producir obstrucción. Otro mecanismo productor de resistencia vascular pulmonar es la inflamación. Un proceso inflamatorio de los vasos igualmente va a producir disminución de la luz y obstrucción y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y el otro factor sería la trombosis. Coágulos dentro de las luces, pues indudablemente que va a producir elevación de la resistencia vascular pulmonar. Ahora, los mecanismos son variados de un paciente a otro. Ya entrando en un paciente en particular que está presentando hipertensión arterial pulmonar, de todos los mecanismos que hemos ido hablando, no es uno solo el que está presente. Pueden ser variados y de un paciente a otro puede variar. Por eso se dice que no hay enfermedades, hay enfermos. De manera que cada paciente puede variar estos mecanismos de un paciente a otro, y a veces coexisten factores múltiples en un solo enfermo. La mayoría de las patologías del grupo 1 van a empezar con vasoconstricción, donde este es un mecanismo pues dinámico. Como ponemos de ejemplo el estadio temprano de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que en este estadio, si se le llega a diagnosticar al paciente como portador de su enfermedad, se puede hacer corrección con medicamentos, pues obviamente vasodilatadores, por lo cual se dice que es reversible la fase de vasoconstricción de las patologías del grupo 1. Y de cualquier patología, siempre y cuando, de cualquiera de los grupos, de los 5 grupos, siempre y cuando se aborde al paciente o se detecte en su fase donde está predominando
el incremento de la resistencia vascular pulmonar por el mecanismo de vasoconstricción. Pasado algunos meses o años, como les decía, ya entonces se presenta un problema de tipo obstructivo más importante y es a expensas de la remodelación que hablamos. La remodelación, como ya dijimos, es a base de una proliferación del endotelio, de la capa media, de la íntima, de la media y de la adventicia de los vasos, con lo cual va a disminuir considerablemente la luz del vaso. Entonces, estos cambios estructurales pueden ser parciales o totales, que se cierra totalmente la luz del vaso y son irreversibles. Aquí ya es muy poco lo que se le puede ofrecer a un paciente con hipertensión arterial pulmonar cuando predomina en su anatomopatología la remodelación de la pared del vaso. Y de una manera general, los eventos que se presentan en un paciente con hipertensión arterial pulmonar es que el aumento de la resistencia vascular nos va a conducir a una sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Por qué del ventrículo derecho? ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a ver. Porque, ¿Quién eres? José Eduardo. Eduardo, ¿cuál es tu apellido, José Eduardo? Flores Valenzuela. Flores. Ok, adelante, Flores. Pues porque usted preguntó por qué el corazón derecho se va a ver afectado posterior a una... pues que, pues si aumenta la resistencia vascular pulmonar, pues esa presión se va, por así decirlo, se va a ir como en trayectoria retrógrada y el corazón derecho es el que está inmediatamente, pues, antes de todo lo que dicen las arterias pulmonares, que es a donde se va toda la presión. Entonces, por así decirlo, aumenta la poscarga del ventrículo derecho y eso va a hacer que con el tiempo, bueno, puede haber cor pulmonar agudo o crónico, pero generalmente va a haber una afectación tanto funcional como estructural del ventrículo derecho y después de la aurícula derecha, ocasionando pues el cor pulmonar, que es como una insuficiencia cardíaca derecha si no se trata a tiempo, y ya va a conllevar todo lo que viene siendo el cuadro clínico de una insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien, Flores, bastante explícito. Y te fuiste más adelante, pero está bien, exacta. Va a aumentar el aumento de la resistencia vascular, como ya nos dijiste, porque es así efectivamente, se presenta lo que se llama una hipertensión retrógrada. La hipertensión, al haber obstrucción a nivel del lecho arterial pulmonar, pues quien está lanzando ese flujo sanguíneo, pues son cavidades derechas. Y al estar un bloqueo que produce una hipertensión, pues es el que va a recibir toda la afectación de ese aumento de la resistencia vascular. Y efectivamente, ya en estadios finales de la hipertensión pulmonar y de muchas otras enfermedades que cursan con hipertensión pulmonar, el desenlace o la complicación es el cor pulmonar. Siempre y cuando el problema que condicione esa hipertensión de cavidades derechas sea por enfermedad pulmonar. Bien, una vez que se produce hipertrofia y dilatación, hay un cor pulmonar que hasta aquí no ha caído en disfunción ventricular derecha, que es lo que nos decía su compañero Flores, es la insuficiencia cardíaca derecha, la disfunción ventricular derecha. Avanzando, pues va finalmente a producirse esta disfunción ventricular derecha con insuficiencia cardíaca derecha, colapso y muerte, que es la evolución final de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, que generalmente es la que más frecuentemente se diagnostica y la que más se trata. Bien, pero antes de llegar a esos estadios que acabamos de comentar, ¿qué pasa cuando la resistencia vascular está incrementada y empieza a aumentar la presión pulmonar? ¿Qué pasa con el endotelio? Se dice que el endotelio vascular controla hasta cierto punto la circulación pulmonar. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, el endotelio tiene la capacidad de responder a cambios locales y generales de la PaO2. Esta PaO2, pues sabemos que lo que va a predominar para que el endotelio responda, pues es la hipoxia.
la disminución de la PO2. Va también a responder a cambios del flujo sanguíneo, sobre todo a los incrementos del flujo sanguíneo. Y esto nos va a llevar al incremento de los flujos sanguíneos a la presión transmural, es decir, la presión que va a presentar el vaso a nivel de pared. Con ello puede afectar el tono muscular y lo hace mediante la producción del endotelio, va a producir ciertas citocinas y mitógenos, que son los que van a finalmente a producir la elevación de la presión arterial conjuntamente con los procesos obstructivos. Es decir, las citocinas y mitógenos van a ser los componentes inflamatorios del proceso de remodelación. Con ello, todos estos cambios, todos estos factores estos cambios que va a presentar a nivel intravascular, el endotelio va a responder produciendo citocinas y mitógenos, y con ello va a producirse la vasoconstricción y en fases más avanzadas y tardías el remodelado de la pared vascular. Bien, la hipertensión pulmonar tiene dos aspectos importantes, que es la fisiopatología y la patobiología, es decir, se refiere a los mecanismos íntimos de daño endotelial, y lo hace de esta manera. Una vez que tenemos un paciente con una predisposición genética, porque también el aspecto genético aquí influye de manera determinante para que pueda presentar esta hipertensión pulmonar. Personas que tienen predisposición genética más reciben una agresión, van a producirse la lesión endotelial. ¿Y cuáles son? ¿Por qué mecanismos puede recibir un paciente la agresión? Pues con las personas que toman anorexígenos, como por ejemplo las anfetaminas, un proceso inflamatorio a nivel vascular, procesos autoinmunes vasculares o presencia del VIH. Este sería el mecanismo detonador que aunándose que harían pues el proceso representarían la parte agresiva de la pared del vaso, pero además pues debe tener la persona cierta predisposición genética para que se produzca la lesión endotelial. Una vez que se produce la lesión endotelial, ya habíamos dicho que este va a responder con vasoconstricción, con trombosis y remodelado. Esto nos va a llevar a la obstrucción de la microvasculatura del lecho vascular pulmonar, y esto finalmente aumento de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la presión arterial pulmonar. Es una forma muy sencilla, bastante sencilla y superficial de los procesos de la fisiopatología que ocurren cuando se conjuga la agresión por estos mecanismos y que la persona tenga una predisposición genética. Bien, ahora pasamos a lo que es la patobiología. La patobiología está representada por las vías y mediadores patogénicos para que produzcan las alteraciones a nivel de pared. Y dentro de las vías sabemos que tenemos la vía de los factores vasoactivos y la vía de los canales iónicos. Y dentro de los mediadores patogénicos vamos a tener a lo que dijimos acá anteriormente, las citocinas y mitógenos. Y las citocinas y mitógenos están representados por la serotonina, la angiotensina 2, el tromboxano 2 y el BIP, que es una hormona intestinal vasoactiva, de tal manera que estas sustancias generalmente van a condicionar vasoconstricción. Luego tenemos otros factores vasoactivos del tipo de la endotelina, el óxido nítrico y la prostaciclina. A pesar de que tienen la misma vía de síntesis, si es mediada o producida por el endotelio, estas tres factores vasoactivos, la endotelina, óxido nítrico y prostaciclina, tienen un efecto contrario. Estos dos, el óxido nítrico y la prostaciclina, tienen un efecto contrario a la endotelina, siendo su origen el endotelio vascular, pero provienen de aminoácidos diferentes. De tal manera que la endotelina es el factor que más adelante se menciona, el factor vasoconstrictor más potente que se conoce. Y el óxido nítrico y la prostaciclina
son el componente de vasodilatador más potente conocido. De tal manera que entre todos estos elementos vasoactivos, ya sea producen vasoconstricción o vasodilatación, cuando predominan los de vasoconstricción, pues van a alterar el tono vascular y en fases tardías a la proliferación del endotelio, de las capas musculares, de las capas de la pared vascular, produciendo vasoconstricción directamente, vasoconstricción, pero también van a producir en sus etapas posteriores remodelación vascular. La vía de los canales iónicos, que está a expensas principalmente del potasio y del calcio, igualmente van a afectar el tono vascular, con lo cual nos va a llevar a la vasoconstricción. En estadios más tempranos va a predominar la fase proliferativa, que nos va a llevar nuevamente a la remodelación vascular. Es decir, tanto los factores vasoactivos como los canales iónicos finalmente nos llevan al desenlace patogénico, que es la vasoconstricción y la remodelación vascular, y finalmente a la cierre en muchos de los vasos de la luz vascular, con lo cual la resistencia vascular pulmonar va a ser importante, que va a causar todas las alteraciones que ya veremos más adelante. Un poquito más explicado los factores vasoactivos. Ya dijimos que eran principalmente tromboxanos, angiotensina, serotonina y endotelina. Los tromboxanos y angiotensina 2, además de ser vasoconstrictores, todos estos son vasoconstrictores, además de ser vasoconstrictores, son facilitadores de la agregación plaquetaria. La serotonina actúa de una manera más específica a nivel de la arteria pulmonar y sus ramas principales, produciendo vasoconstricción. Y la endotelina 1, ya que existen dos, endotelina 1 o endotelina 2, algunos autores la describen como endotelina A y endotelina B. Pero la 1 es la que tiene una capacidad vasoconstrictora más potente. Además, tiene actividad mitogénica, es decir, va a producir proliferación y con ello nos va a llevar al remodelado vascular. Bien, estos son los factores vasoactivos, vasoconstrictores. Por el otro lado tenemos los vasodilatadores, que son la prostaciclina. Es el vasodilatador más potente e inhibidor de la agregación plaquetaria. Y el óxido nítrico, que es el vasodilatador e inhibe la agregación plaquetaria e interfiere con la toxicidad celular. Como les decía, es totalmente opuestos a la endotelina, la acción de prostaciclina y óxido nítrico, no obstante de ser producidas, sintetizadas por el endotelio vascular. Bien, seguimos con el grupo 1 de la clasificación clínica y en este caso de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, específicamente. Aquí nos van a hablar del daño vascular. Ya hablamos de la fisiopatología, ahora de la anatomopatología. Sabemos que en el grupo 1 los cuadros clínicos y hemodinámicos son comparables. Tiene una anatomía patológica de la microcirculación casi idéntica. Arterias pulmonares que su efecto principal o su daño principal se va a manifestar a nivel de las arterias pulmonares distales, menor de 500 micras. Toda esta característica la comparten el grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar y los subgrupos que de ellas nacen. Y las lesiones más importantes que se va a ver a nivel de la microcirculación de las arterias y menores de 500 micras van a ser lo que se llaman lesiones plexiformes. Las lesiones plexiformes son alteraciones vasculares o neoformaciones de vasculares incompletos, inconclusos, a base, dentro de la pared del vaso se empiezan a formar, debido a la obstrucción, nuevos canales vasculares, pero incompletos, estructurados principalmente por fibroblastos y alguna que otro tipo de célula que empiezan a esbozar una canalización, pero llegan a ser incompletas, muy tortuosas, bastante abundantes. A lo que se llama lesiones plexiformes. Otra alteración a nivel de la vasculatura, pues la trombosis in situ,
que empieza a presentarse un tipo de coagulación intravascular, proliferación de la media, con lo cual se va a engrosar, y finalmente fibrosis de la íntima, que siendo de manera normal una capa muy fina, muy delgada comparado con la media y con la adventicia, pues cobra más relevancia, se vuelve de mayor espesor, con lo cual produce la obstrucción pues final a la luz total del vaso y produciendo la oclusión vascular. Entonces, estas son las principales alteraciones anatomopatológicas que se van a presentar en la microcirculación: lesiones plexiformes, trombosis in situ, proliferación de la media, fibrosis de la íntima y oclusión vascular. En algunas de ellas es el 100% de la luz del vaso que se va a ocluir, con lo cual incrementa de manera importante la resistencia vascular pulmonar. Y aquí les presento una de las clasificaciones llamadas de Head y Edwards. Esta clasificación de hipertensión pulmonar de estos autores fue hecha muchas décadas atrás en relación a los pacientes que presentaban enfermedad congénita cardíaca, y el cual les era útil para predecir la regresión de cambios post-tratamiento, es decir, aquellos pacientes que eran sometidos a cirugía para corrección la alteración que traía la alteración congénita del paciente. Obviamente antes hacían una biopsia donde miraban el grado de alteración que tenía su vasculatura, y ya después de posoperado seguían haciendo estas observaciones y vieron cómo una vez que se corregía la alteración congénita por medio quirúrgico, iba involucionando el tipo o el grado, y el grado corresponde a una alteración anatomopatológica que presentaba el vaso, de tal manera que dijeron que en el grado 1 eran aquellos pacientes que presentaban principalmente hipertrofia de la capa media. El grado 2 había además proliferación celular de la íntima. El grado 3 además había oclusión por fibrosis de la íntima. El grado 4, dilatación asociada a necrosis de la media. El grado 5, adexiomas de la adventicia, y el sexto, necrosis fibrinoide. Y una vez operados, los pacientes, estas lesiones iban desapareciendo, y entonces iban midiendo el grado de beneficio que les estaba ofreciendo la corrección quirúrgica de sus pacientes. Sin embargo, hoy en día se ha tomado como una medida igualmente, aunque no sean pacientes que presentaron alguna cardiopatía congénita y que haya sido corregida. Se toma en general ya como un patrón del proceso de la clasificación de la hipertensión pulmonar. Bien, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar idiopática, alias API? Se ha visto que estos pacientes, cuando un paciente llega al médico a pedir a consulta, generalmente pues los hace en estadios avanzados. Y los hace en estadios avanzados debido a que la sintomatología inicial es muy vaga. Y que el objetivo principal es de discernir que no haya una patología que esté condicionando directamente, que esté condicionando la hipertensión pulmonar, para lo cual pues se tienen que descartar todas aquellas patologías productoras de hipertensión pulmonar para poder darle nombre, ahora sí, de hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, sin causa conocida del trastorno de la hipertensión pulmonar, de ahí su nombre. Entonces, por eso se dice que el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar idiopática es de exclusión. Una vez que hayamos descartado todas las causas conocidas de hipertensión, del grupo que sea, de los 5 grupos. Bien, en etapas tempranas su diagnóstico es difícil, y ya decíamos que es debido a que muchas de las veces presenta cuadros asintomáticos o solo presentan disnea de esfuerzo de leve a moderado, donde el paciente empieza a notar que le cuesta dificultad o se fatiga para hacer sus tareas cotidianas. En su casa, en su trabajo, en la escuela, en donde sea, empieza a sentir que rinde menos, es el único dato en fases tempranas que puede presentar este trastorno. De tal manera, pues, que cuando llega a consulta con este solo síntoma de disnea de esfuerzo
de leve a moderado, obviamente van a ir cuando ya es moderado o intenso, debe sospecharse esta posibilidad diagnóstica donde no haya una causa directa que esté condicionando a la disnea, es decir, con una causa inexplicable de disnea. De tal manera que el conjunto de síntomas que un paciente puede presentar es disnea de esfuerzo progresiva hasta mínimos esfuerzos. Fatiga, es decir, no tolera el ejercicio. Dolor retroesternal inespecífico, así como tos no productiva, palpitaciones, cianosis, síncope, etc. Sin embargo, se ha visto que en más del 90% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática presentan estos primeros síntomas: disnea de esfuerzo, fatiga y dolor retroesternal. Característicamente, la mayoría de los pacientes tienen estos 3 síntomas. Sin embargo, no es pues ninguno específico de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, porque infinidad de patologías pulmonares y cardíacas pueden presentar, y de otros sistemas y órganos, pueden presentar disnea, fatiga y dolor retroesternal. A la exploración física, ¿qué podemos encontrar en un paciente con este diagnóstico? Pues ingurgitación yugular, disminución del pulso carotidio, a la auscultación, aumento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco y soplo tricuspidio por regurgitación de la válvula tricúspide. En la radiografía de tórax que debemos solicitar inmediatamente a un paciente que llegue con disnea, independientemente de la causa que sea, tenemos que descartar las causas del parénquima pulmonar, pulmonares en general, y pedimos una radiografía, una tele de tórax. Y ahí podemos constatar la presencia de un aumento de aurículo ventricular derecha, o puede ser que aún no se manifieste, de tal manera que sería normal. Podemos encontrar también dilatación del tronco de las arterias pulmonares principales, es decir, va a haber engrosamientos, opacidades, engrosamientos en el trayecto de las ramas derecha e izquierda del tronco de la pulmonar, saliendo del ilio. En campos pulmonares vamos a encontrar lo que se llama oligoemia, es decir, debido a que hay en las partes periféricas sobre todo, vamos a encontrar desaparición o casi nula la trama broncovascular. Como ya ustedes saben, la trama broncovascular normal del pulmón, del parénquima pulmonar que se ve en una placa simple de tórax, es a expensas principalmente del componente vascular, más que de la vía bronquial. Entonces, cuando esta desaparece, eso quiere decir que hay una disminución importante de la irrigación, y a eso es a lo que ya llamamos oligoemia. Igualmente, en el electrocardiograma podemos también encontrar indicios de una idiopática, donde podemos encontrar hipertrofia del ventrículo derecho, eje desviado a la derecha, generalmente a más de 110, cambios del segmento SRT y datos del bloqueo de ramas derecha de las de His. Reflejan de manera indirecta la presencia de hipertensión arterial pulmonar idiopática, pero que no son específicos tampoco de la enfermedad, porque múltiples patologías cardiovasculares pueden presentar estos signos. El ecocardiograma, ese sí ya es un poco más confiable, de los hallazgos que nos va a presentar, y dentro de los hallazgos que normalmente se encuentran en una API, es que el crecimiento de cavidades derechas, velocidad de regurgitación tricuspidia, incremento de esta velocidad y movimientos paradójicos del septo. Con esto ya tenemos gran avance, y los datos clínicos electrocardiográficos de la placa de tórax más los hallazgos del ecocardiograma tenemos ya muy avanzado, y la posibilidad de que se trata de un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. La gamografía ventilatoria perfusoria. Generalmente se va a indicar, aunque algunos centros lo hacen de rutina, pero generalmente se hacen en pacientes que se sospecha que pueda haber un componente de tromboembolia pulmonar crónica, sobre todo crónica, de manera que la gamografía ventilatoria perfusoria tiene una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 90 al 100%.
Sobre todo se utiliza en pacientes que presentan una hipertensión arterial pulmonar idiopática contra una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Un estudio positivo de una gammagrafía nos quiere decir que hay un problema de tipo tromboembólico. Nos olvidamos de la hipertensión arterial pulmonar. Si no vamos a atender, entonces el problema tromboembólico crónico que este paciente está presentando y que es la causa de su hipertensión arterial pulmonar. Entonces no vamos a enfocarnos en tratar la hipertensión, sino vamos a enfocarnos en tratar la enfermedad que lo está produciendo. Y esta es del grupo 3. El estudio negativo nos lleva negativo en cuanto a que no sale negativo la gammagrafía, pues entonces quiere decir que no hay un problema de tipo embólico y nos quedamos con la hipertensión arterial pulmonar como causa de la patología y síntomas del paciente. Cateterismo cardíaco derecho es ya ahora sí el último estudio, el último recurso que tenemos para establecer de manera más fehaciente la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Indispensable para confirmar hipertensión arterial pulmonar. Determina si es pre o postcapilar. Permite excluir otras causas y establece el grado de enfermedad. Y ya una vez que tenemos este diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, pues ya lo que sigue es, es el tratamiento. Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Seguimos o quieren un receso? Como guste, doctor. Bueno, vamos a continuar. Una vez que tenemos todos estos hallazgos clínicos, radiológicos y demás recursos diagnósticos y concluimos que se trata de una hipertensión arterial pulmonar, que estamos en el grupo 1. ¿Cómo va a ser el abordaje terapéutico? Tenemos que cuidar de las medidas generales del paciente porque generalmente llegan en estadios avanzados. Tratamiento de sostén que ya estuvo tomando previamente en consultas por otros médicos y realizar en centros de tercer nivel que tengan esta capacidad de equipo y personal capacitado para hacer lo que se llama la prueba de reactividad vascular. Y después ya se decide, según esta prueba, qué tipo de tratamiento va a recibir, incluyendo dentro de ellos los vasodilatadores específicos. ¿En qué consisten las medidas generales? Que de hecho el paciente ya notó que no puede hacer lo mismo que hacía antes de que su patología se agudizara. Cambio de estilo de vida. Ya no va a poder salir a sus paseos, a sus ejercicios, a desarrollar la actividad laboral que estaba desarrollando, cambiar en un sentido de manera radical el estilo de vida que ya lo vino haciendo de manera paulatina. No debe participar en actividades que exijan gran esfuerzo físico. El embarazo está prohibido, ya que puede activar la enfermedad y provocar la muerte del binomio de la mamá y del hijo. El tratamiento de sostén. A base de anticoagulantes, vía oral, diuréticos y oxígeno, que es lo principal que se le puede dar a un paciente cuando va sobre todo con falla ventricular derecha o sea insuficiencia cardíaca derecha, con retención de volumen. Mándeme. Así es. Prevención, de manera preventiva. Porque ya habíamos dicho que parte del componente de la microvasculatura es la trombosis in situ. Bien, entonces, además, como está en cierto grado, puede ser que le llegue en cierto grado de insuficiencia cardíaca, por eso es que le estamos dando diuréticos y oxígeno suplementario, pues inotrópicos del tipo del isoproterenol, de la dobutamina, dopamina, dioxina, etcétera, según la experiencia que tenga cada médico en su manejo, para contrarrestar de una manera primaria.
Tratamiento, una vez que se tiene este manejo previo, la fase que sigue en el manejo de estos pacientes es realizar lo que se llama la prueba de reactividad vascular, sobre todo en pacientes con API. A todo paciente con API se le debe realizar previamente a establecer un tipo de tratamiento específico. ¿Para qué nos sirve la prueba de reactividad vascular? Permite valorar las reservas vasodilatadoras, es decir, qué tanta capacidad, o más bien, qué tanto componente de vasoconstricción tiene aún ese paciente que nos llega. Y por ende, qué tanto puede revertirse esa vasoconstricción. Cuando la PAM, presión arterial pulmonar media, decrementa sustancialmente en una prueba positiva, y este decremento debe ser por lo menos 10 milímetros de mercurio o más. Es decir, si un paciente lo tenemos con 50 de PAM, de presión arterial pulmonar media, debe de bajar por lo menos a 40 de esta presión para que se pueda considerar la prueba como positiva. Si no decrementa eso, es una prueba negativa. Bien, una vez que esta prueba sale positiva, estamos en condiciones de iniciar el tratamiento para hipertensión arterial pulmonar idiopática de manera específica con antagonistas de calcio por vía oral. No tenemos necesidad de pasar a los vasodilatadores específicos. Tiene una fase que el paciente puede aprovechar de corregir, de mejorar su problema hipertensivo con antagonistas de calcio. ¿Qué es lo que se pretende cuando se le empieza a estudiar a un paciente para darle un tratamiento para su hipertensión arterial pulmonar? No es que vamos a revertir la fase de la remodelación de la microcirculación. Si no podemos revertir la fase de remodelación, difícilmente vamos a controlar el problema hipertensivo. Entonces lo que se pretende es simplemente mejorar la calidad de vida del paciente. Y muchas de las veces pues se logra inicialmente con esos antagonistas de calcio, porque lo que ya está en fase de proliferativa, en fase de remodelación vascular, ya es irreversible. Ya no se le va a poder hacer, no se le va a poder curar con nada a estos pacientes. De manera que, pues, por eso se va tratando de ir dando los medicamentos que pueden ser beneficiosos sin llegar a los medicamentos específicos vasodilatadores, porque lo que vamos a obtener es una pobre respuesta con el componente de todos los efectos colaterales que los medicamentos le puedan proporcionar, de manera que de entrada no nos vamos a enfocar en decir que le voy a revertir esa remodelación vascular, porque eso es imposible. Bien, entonces, una vez que se identifica a estos pacientes con prueba de reactividad positiva, empezamos en la primera etapa a manejar los antagonistas de calcio de vía oral, y que se ha visto que solo menos el 10 o menos del 10% serán positivos. Es decir, aquí implica o interviene mucho el factor genético, que solo aquellas personas que están que tienen determinantes genéticas que les permiten responder a la vasodilatación pueden ser los que se vean beneficiados con el tratamiento de antagonistas de calcio en su primera fase. Bien, la prueba de reactividad vascular se realiza habitualmente con óxido nítrico inhalado, con epoprostenol IV, que es un sucedáneo de la prostaciclina. Es el sintético de la prostaciclina, o iloprost inhalado, que también es otro sucedáneo de la prostaciclina. Cualquiera de estos tres medicamentos es lo que se usa para determinar esta prueba de reactividad vascular. Ok, aquellos pacientes que fueron afortunadamente positivos a la prueba de reactividad, pues vamos a tratarlos, como les decía, con antagonistas de calcio a dosis altas, 3, 4 veces o 5 o 6 veces más
de la dosis que está indicada para el uso corriente de estos antagonistas de calcio. De manera que se eleva con este tipo de tratamiento, se eleva al 100% de sobrevida a 20 y 30 años, donde anteriormente una sobrevida de 5 años se consideraba muy exitosa. Afortunadamente hoy en día, como les decía, la API es la que se le ha hecho más estudios, se le conoce más su oficio y anatomopatología, lo cual ha permitido pues detectar que estos pacientes que son manejados inicial con los antagonistas de calcio, pues les pueden ofrecer muy bien una sobrevida con un cierto calidad de vida, no al 100% por supuesto, de calidad, pero sí de sobrevida a los 20, inclusive hasta los 30 años. Y el tipo de antagonistas de calcio que más se usan, pues es el nifedipino, dialtesem, amlodipino. La limitación para el uso de estos medicamentos es que presenten hipotensión y edemas. El tratamiento de vasodilatadores específicos. ¿Cuál es el fundamento? Pues como ya habíamos dicho, que la endotelina, José Eduardo Flores Valenzuela, ¿estás por ahí presente? Parece que no. Alexis Mesa. Tampoco. Rubén Adrián. Aquí estoy, doctor. Ok, Rubén Adrián. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el efecto de la endotelina? ¿Es vasoconstrictor? El mayor vasoconstrictor que existe en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, gracias, Alexis. Rubén Millán. ¿Cuál es? ¿Quién? Rubén Millán. Millán Rubén. Ok, tienes asistencia. Habíamos dicho que la endotelina era el vasoconstrictor más potente que existe en la naturaleza, de manera que si la endotelina es la causa, la elevación de la endotelina es la que está haciendo la hipertensión arterial pulmonar, pues hay que bloquearla. Es el bloqueo de la endotelina a base de bosentan y ambrisentan, que son los bloqueadores de receptores de endotelina. Si el óxido nítrico, ¿alguien más me puede ayudar? ¿Qué hace el óxido nítrico? Es un vasodilatador. ¿Quiénes fueron? Ambas. Fue Valeria y fui yo, Fernanda Llamas. Sí. ¿Valeria quién? Y Fernanda Llamas. Llamas, con doble L, ¿verdad? Llamas. Sí, doctor. Tienen asistencia. Sí, el óxido nítrico es un vasodilatador. Si está disminuido, entonces tenemos que aumentar ese efecto del óxido nítrico por medio del sildenafilo y el riociguat. Por la vía del óxido nítrico existen dos tipos de medicamentos. Uno que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y otro es el estimulador de la guanilciclasa. De manera que el primero es el sildenafilo, que es el que bloquea la fosfodiesterasa 5. Si no funciona con el sildenafilo porque está muy disminuido el óxido nítrico, entonces podemos usar el riociguat, que va a funcionar por la vía de la guanilciclasa, estimulando la producción de óxido nítrico. Finalmente, en la vía de la prostaciclina, si esta está disminuida, como también es un vasodilatador, pues vamos entonces a usar el epoprostenol, el trepostenil y el loprost, que son los que van a suplir la función de la prostaciclina. Entonces, en general, este es el fundamento del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, idiopática y de otras hipertensiones. Contrarrestar el efecto que produce uno y otro de las tres sustancias. Y así tenemos que los vasodilatadores específicos son la vía de la prostaciclina, que se va a administrar por IV, el epoprostenol IV, el trepostenil IV o subcutáneo, y por la vía de la endotelina,
que va a ser para bloquear, va a bloquear los antagonistas de receptores de endotelina a expensas del bosentan oral y ambrisentan oral. Y por vía del óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 con el sildenafilo y estimulantes de la guanil ciclasa con el riociguat. Estos son los tres medicamentos, estos son las tres, son 1, 2, 3, 4 vías principales del manejo del paciente con hipertensión arterial pulmonar. Para esto, pues, tenemos que tener muy bien claro cuál es la base fisiopatológica de nuestro paciente, así como la anatomopatológica, qué tanto le podemos ofrecer con estos medicamentos, pero estos medicamentos entrarían en función en aquellos pacientes que salieron con una prueba de reactividad vascular negativa, que son casi el 90%, y solo el 10% son los que salen con prueba positiva, que son principalmente tratados con los calcioantagonistas, y en última fase, cuando estos calcioantagonistas dejan de funcionar, pues tienen el recurso todavía de usar los vasodilatadores específicos, cosa que no tienen el 90% que sale negativo, no pueden usar ese recurso, y muchos de ellos ni siquiera tienen la necesidad de llegar a los vasodilatadores específicos. Cuando estos medicamentos dejan de funcionar, pues ya lo que queda al paciente es hacer la septostomía auricular, es decir, en aquellos pacientes que tienen un foramen oval permeable, se introduce un catéter con un balón que posteriormente, una vez que pasa de cavidades derechas a cavidades izquierdas, se da el tirón para amplificar ese foramen oval y se haga una derivación, un circuito o un shunt de derecha a izquierda que compense o mitigue la hipertensión pulmonar. Y el último recurso, pues, es el trasplante de pulmón o pulmón y corazón. Bien, esto es en relación a la hipertensión arterial pulmonar. ¿Algún comentario? Bien. Bueno, vamos a continuar con la consecuencia obligada de esta patología que es llamado el cor pulmonale. A ver, por ahí, ¿alguien me quiere decir qué es lo que sabe de cor pulmonale? ¿Qué entiende por cor pulmonale? ¿Sí han oído hablar del cor pulmonale? Tengo entendido que es cuando tienes un crecimiento, según yo, del corazón, normalmente derecho, debido a problemas en arterias o venas pulmonares, ¿no? En pulmón, en general, en pulmón. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Sandes. Sandes con S, Sandes Reyes Jesús Ricardo. Tienes asistencia. Sí, efectivamente, en términos prácticos y generales, es así lo que nos acaba de decir el compañero Sandes. De manera que diremos de manera elegante el concepto de cor pulmonale, que es una alteración estructural y deterioro de la función del ventrículo derecho o cavidades derechas por aumento de presiones pulmonares asociadas a enfermedades de parénquima, de bronquios, vasculatura o pared del tórax. Es decir, todo lo concerniente a las estructuras que integran el sistema respiratorio. Cuando el crecimiento de cavidades derechas no es por alguna de estas estructuras del sistema respiratorio, no se le llama cor pulmonale. Tiene que ser el fundamento de que esa consecuencia de una patología pulmonar para que se pueda determinar como cor pulmonal, y es en sí pues el crecimiento de cavidades derechas, principalmente del ventrículo, así como su disfunción y el desenlace fatal, que es la muerte, ¿verdad? Concepto: el evento fisiopatológico final común que causa cor pulmonale es la hipertensión arterial pulmonar, excepto el grupo 2. Ya que este problema del grupo 2, el sustento o la raíz de la patología del grupo 2 son cavidades izquierdas.
Es una hipertensión donde la causa es postcapilar, que corresponde a cardiopatías izquierdas. Bien. Y aquí nada más les pongo un recordatorio de los 5 grupos de la clasificación clínica de hipertensión pulmonar. La número 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, donde están la idiopática, la heredable, la asociada, etcétera. La hipertensión 2, la hipertensión arterial debida a cardiopatía izquierda. La 3, debida a enfermedades pulmonares o hipoxia. La 4, tromboembólica crónica. Y la 5, multifactorial. Entonces, el cor pulmonale, cualquier patología de estos grupos que se menciona, a excepción del 2, no se le llaman cor pulmonale. Aquellos que las condicionan por cardiopatía izquierda no es cor pulmonale. Epidemiología del cor pulmonale. Es el tercer motivo de disfunción cardíaca en mayores de 50 años. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la principal causa. De los pacientes que ingresan a hospital por disfunción cardíaca, la mortalidad es del 50%. Disfunción cardíaca por cor pulmonale, una descompensación de su cor pulmonale, de cavidades derechas. La mortalidad es del 50%. Hay un incremento más en hombres en relación a mujeres, que es de 5 a 1. 5 hombres por una mujer. Y es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y como ya nos había adelantado uno de sus compañeros, existe el cor pulmonale, se divide en crónico y agudo. El cor pulmonale crónico, pues es el que se presenta principalmente en aquellos pacientes, obviamente de la tercera edad, portadores de EPOC, que es la causa más frecuente. Hasta en un 80% de los cor pulmonales crónicos que se diagnostican es por EPOC. Y el cor pulmonale agudo, que se va a presentar en las tromboembolias pulmonares de causa, y es la causa más grave. Esta es más o menos llevadera, igual que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene una manera de presentar agudizaciones, remisiones, etcétera, pero esta generalmente se lleva a la muerte del paciente. Un cor pulmonale agudo por tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son las estructuras del parénquima pulmonar y de vía que se van a considerar como causantes de cor pulmonale? Pues los enfisemas, la enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, el asma y la fibrosis pulmonar, o las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, fibrosis pulmonar. El segundo lugar son los trastornos de movilidad de la pared, la sifoescoliosis, que son muy pronunciadas, la fibrosis pleural, que ancla el pulmón, no lo deja llevar sus movimientos normalmente, y enfermedades neuromusculares que causan debilidad de la musculatura respiratoria. Enfermedades vasculares del tipo de la hipertensión pulmonar que acabamos de revisar, es una de las causas que produce cor pulmonale mayormente. Trombosis pulmonar aguda, crónica, trombosis pulmonar aguda y crónica, estenosis de la válvula pulmonar. Trastornos del control de la respiración, como son la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Pickwick. ¿Alguien conoce el síndrome de Pickwick? Bien, simplemente es un pacientito con una obesidad mórbida. Son bastantes kilos, 30, 40 y hasta 50 kilos y más de sobrecarga que tiene ese tórax para poderse movilizar. También nos lleva a un cor pulmonale. El diagnóstico se fundamenta. ¿Cómo vamos a diagnosticar el cor pulmonale? Demostrar la neumopatía causal, que el paciente tenga una enfermedad pulmonar que es la que está causando el cor pulmonale. Y este cor pulmonale tenemos que constatar que confirmar el crecimiento del ventrículo derecho, con o sin insuficiencia. Excluir cardiopatía izquierda, sobre todo la estenosis mitral. ¿Cuáles son los síntomas? Van a ver ustedes que es muy parecidos a los que acabamos de ver de la hipertensión pulmonar. Disnea progresiva, fatiga y somnolencia, angina de pecho, síncope, que la causa del síncope es aumento de la resistencia vascular y disminución del gasto cardíaco, tos no productiva, edema pulmonar, choque y muerte.
casi de aquí para arriba es lo mismo que la hipertensión pulmonar. En la exploración física vamos a encontrar igualmente muy parecido: ingurgitación yugular, disminución del pulso carotídeo, latido del ventrículo derecho palpable, hepatomegalia dolorosa, edemas periféricos y cianosis. Aquí ya estamos hablando de un cor pulmonale descompensado, es decir, donde el cor pulmonale ya entró a la disfunción ventricular derecha, cuando hay hepatomegalia dolorosa, edemas y cianosis. Continuamos en la exploración física. A la auscultación vamos a encontrar el componente pulmonar del segundo ruido, acentuación, aumentado. Soplo holosistólico por la insuficiencia tricuspidia. En casos más avanzados puede haber soplo diastólico por insuficiencia valvular pulmonar. ¿Qué elementos voy a requerir para poder constatar mi sospecha diagnóstica? Pues la placa simple de tórax, el electrocardiograma, ecocardiograma, arteriografía pulmonar y cateterismo cardíaco. En la placa de tórax voy a encontrar alteraciones de parenquimatosis de neumopatía. Aquí ya me da un adelanto de que existe realmente una neumopatía con la placa simple de tórax. Voy a encontrar la causa que me justifica diagnosticar esa insuficiencia cardíaca derecha como consecuencia de un cor pulmonale, efectivamente. Alteraciones de la caja torácica, crecimiento del ventrículo derecho y dilatación de arterias pulmonares. Todo esto podemos encontrar en una placa simple de tórax. Sin embargo, no es suficiente. En el electrocardiograma, igualmente, eje a la derecha, R altas en ABR, en B1 y B2. S profundas y T negativas izquierdas, y la P pulmonale. No son específicas, pero sí ayudan mucho para, conjunto con el resto de los síntomas y signos, nos avanzan en nuestro estudio. El tratamiento. Lo fundamental y más importante es tratar la enfermedad de base. Como ya les había dicho, si es una enfermedad causada por otra, pues primero vamos a cerrar la llave, a encontrar la fuente que está produciendo esta alteración para poder tener éxito en el manejo ya en sí del cor pulmonale. Si solo doy tratamientos diuréticos de oxígeno y no corrijo la enfermedad que me está produciendo el cor pulmonale, pues no avanzo. El manejo farmacológico no existe consenso. Las acciones deben dirigirse para optimizar la precarga, la poscarga y la contractilidad, que es la que está bastante afectada. Para la precarga, pues voy a usar los diuréticos del tipo de la furosemide, la espironolactona, las tiazidas. Para la poscarga, oxigenar muy bien al paciente, llevarla a una saturación de oxígeno por arriba del 92%. Asimismo, manejar los vasodilatadores de hipertensión arterial pulmonar si hay un componente del grupo 1 como causante de ese cor pulmonale. Y estos son, pues como ya saben, el epoprostenol, el bosentan o el sildenafilo. Para mejorar la contractilidad, aquí muchos autores dicen no usar digoxina, otros la usan, pero aquí la recomendación que yo les dejo es no usar digoxina. Tenemos otros medicamentos aminas que nos pueden ayudar, como la noradrenalina de inicio, a mejorar la presión sistémica, después podemos cambiar a la dobutamina, etcétera. Y anticoagulantes en las hipertensiones por enfermedades tromboembólicas crónicas. Y el último, igual que en la hipertensión arterial pulmonar, septotomía auricular con balón, que finalmente en el sustrato del cor pulmonar está presente la hipertensión arterial pulmonar. Trasplante de pulmón y trasplante pulmón-corazón. Ok, jóvenes, despierten. Ya se terminó el tema de hoy, hipertensión y cor pulmonale. ¿Algún comentario? Todo bien, doctor. Mándeme. Sí, bueno, si ya comprendiste hipertensión arterial pulmonar, ya no tienes muchas complicaciones. Así es. Pues ok, jóvenes, pues ya los voy a dejar ir a comer a gusto y nos vemos en la próxima. Creo que con ustedes me va a tocar tromboembolia pulmonar.
Ok. Ándale. Hasta luego. Gracias.